En nuestra sociedad, comodidad la amarramos con felicidad, con éxito, con logros, peor aún, a veces con propósito de la vida. Y está sumamente mal. Me di cuenta temprano en la vida de la verdadera significado de comodidad. Me di cuenta que ese concepto de comodidad estaba totalmente erróneo. Encajamos 16 o 17 años en un sistema escolar que nos prepara perfectamente para este erróneo propósito de la vida. Nos prepara perfecto para ir a una universidad donde nos va a hacer conseguir el diploma tan añorado, que es ese primer peldaño que nos va a dejar construir la comodidad por nuestra propia cuenta. Pero, ¿es esta comodidad la que nos va a llevar a la felicidad? ¿Era esta comodidad el verdadero propósito de la vida nuevamente? Bueno, como les decía, me di cuenta que no. Yo era el perfecto ejemplo de ese joven afortunado con una vida programada por mis padres para poder llegar a vivir lo más cómodo posible. Pero después de todo, me hago la pregunta, ¿a quién culpar? A ningún ser humano nos gusta ver a un familiar o a un ser querido pasar por un momento incómodo. Volviendo un poco a la historia de mi vida, me graduó de la universidad de mis sueños. Había trabajado mucho para graduarme de ahí. Había conseguido ese añorado diploma. Regreso a Panamá y consigo otro de mis grandes sueños, o probablemente mi sueño más grande. Me involucro en el negocio generacional de mi familia, en cual verano a verano toda mi vida me había preparado para estar. Parecía que había cumplido mis sueños, parecía que había llegado a esa vida cómoda que tanto me había preparado y que tanto mi familia quería para mí. Pero ahí fue donde mi amigo hipócrita de la comodidad me juega la primera mala jugada. Ahí fue donde caigo en una rotunda monotonía. Dejo de parar y pensar y reflexionar si lo que estaba haciendo realmente me gustaba y simplemente me dejo llevar por la vida. Pasaban los días, los meses y yo simplemente me dejaba llevar. Me estaba yendo muy bien, estaba haciendo el trabajo que tanto me había preparado para y yo pensaba que estaba siendo feliz. Fue un día que me incorporé a un emprendimiento pensando siempre que iba a ser un negocio aparte, que iba a ser un proyecto secundario, porque al final del día, donde yo estaba cumpliendo lo que tanto me había preparado. Estaba cumpliendo ese camino que me habían hecho para vivir la vida más cómoda posible y pensaba que lo estaba cumpliendo en pasos agigantados. Fue cuando empiezo a encontrar tiempo para dedicarle a mi nuevo emprendimiento, noches, madrugadas, que me doy cuenta que las horas se me pasaban rapidísimo. Me doy cuenta que lograba congelar el tiempo y las noches pasaban en madrugadas. Fue cuando me pongo a pensar, wow, ¿será que esto es lo que significa lo que tanto dice la gente de trabajar en tu pasión? ¿Será que esto es lo que significa lo que tanto escuchamos de gente que trabaja en lo que le apasiona? Algo en mí despertó. Eso era que había encontrado que mi verdadera pasión estaba en un lugar donde no me había preparado estaba en un lugar para el cual no estaba listo. Empieza un dilema brutal en mi mente de ese amigo hipócrita que me decía, estás muy bien donde estás, no te vayas por tu pasión, vas a, vas a lastimar a mucha gente. ¿Qué pasa si fracasas? ¿Qué pasa si ese emprendimiento que piensas que es tu pasión no es verdaderamente lo que te hace feliz? Peor aún, ¿qué pasa si te arrepientes? Eran estas batallas mentales diarias que siempre me la ganaba el amigo hipócrita de la comodidad. Y fue donde caigo en su segundo juego y me hago un engaño. Me digo, bueno, si tengo un éxito rotundo en el emprendimiento, si algo pasa de la noche a la mañana, ahí va a estar la excusa perfecta para irme por esa nueva pasión que había encontrado.
ahí va a estar la excusa perfecta para no defraudar a nadie. O eso pensaba yo. Verdaderamente eran excusas internas y no externas. Llega un día y una mañana nos dan la grata noticia de que al emprendimiento nos habían aceptado en una ronda de inversión. Nos habían aceptado a ir a un programa de 2 meses para que al final del programa levantáramos una ronda. Habíamos cumplido uno de los sueños que tantos emprendedores matan por tener. Pero, ¿será ese éxito el que yo estaba esperando para lanzarme por mi pasión? ¿Será ese éxito el suficiente para irme de lo cómodo y lanzarme a la incertidumbre? No. El amigo hipócrita tenía su llama en mí más fuerte que nunca. La comodidad estaba ganando otra batalla. 3 semanas después en el programa y lo impensable pasa. La pandemia ya no es solo cosa de Wuhan, sino que está más cerca de América. El programa se elimina urgentemente. Me tengo que regresar a Panamá. Los sueños de terminar el programa y poder levantar esa ronda de capital desvanecen. Los sueños de poder llegar a ese éxito que estaba esperando para poder finalmente lanzarme por mi pasión ya no existen. Regreso a Panamá y por si fuera poco, caigo positivo del COVID. Era el tercer o cuarto caso en ese momento y la incertidumbre era muy grande y lo sigue siendo. Paso días en aislamiento, al principio muy fuertes mentalmente. Hasta que uno de esos largos días en aislamiento, mi hermana me da un libro, El poder de la hora. Entre las muchas enseñanzas que me dio ese libro, me dio una muy clave: aprender a vivir el instante, aprender a disfrutar el momento presente sin que las decisiones que tomemos hoy sean tan amarradas en qué va a pasar con esta decisión a futuro. ¿Qué va a pasar si finalmente decido disfrutar el instante y atreverme a hacer lo que me está gustando en este momento a futuro? Salgo de la cuarentena, afortunadamente muy bien, con unas ganas de agradecerle a la vida sumamente grandes. Había pasado por una experiencia espiritual basada en el libro El poder de la hora, que me había enseñado a vivir el instante, a disfrutar cada momento, que me enseñó cosas de mí que nunca antes había encontrado. Nunca antes había encontrado porque posiblemente estaban escondidas en ese amigo hipócrita de la comodidad. Estaban escondidas en la monotonía de la vida. Salgo con ganas de vivir el instante. Me involucro en un proyecto solidario que vamos a entregar bolsas de comida a lugares de muy difícil acceso en Panamá. Lugares donde la gente se había quedado sin trabajo, donde no tenían casi qué comer y donde el gobierno se le hacía muy difícil llegar. Fue esta experiencia la que me dio la última chispa para lanzarme hacia por mis sueños. Fue esta experiencia que al darle una bolsa de comida a esta gente que no tenía nada y ver no solo cómo me sonreían, no solo cómo estaban felices, porque lógicamente van a estar felices y le estamos dando algo que no tienen en ese momento. Pero lo que más me impresionó era el orgullo que tenían de darme, de entregarme en agradecimiento lo poco que tenían en su huerto, la fruta que tenían, el vegetal que tenían en ese momento. Cabe recalcar que era lo único que tenían y era muy poco. Era muy poco, probablemente no lo necesario para vivir bien alimenticiamente. Igual forma, ellos estaban orgullosos. Ellos sabían que ese huerto los estaba manteniendo vivos. Fue cuando llegué y empecé a reflexionar sobre esa experiencia. Wow, ¿cómo esta gente viviendo tan incómoda, viviendo tan incierta, aún así es orgulloso con tan poco? Ahí me di cuenta que uno puede ser orgulloso y vivir feliz con casi nada. Que todo está en verdad en cómo vives el momento presente. Fue cuando tomé la decisión más difícil de mi vida. Fue cuando finalmente me dije, voy a dejar todo atrás. Voy a dejar ese camino pavimentado que me habían hecho mi familia para llegar a tener la vida más cómoda y supuestamente feliz
que podía tener. Ese camino que ya iba bastante adelantado, lo iba a dejar atrás, porque en ese momento quería crear mi propio camino. Y fue la experiencia espiritual en cuarentena la que me había dado seguridad de lo que quería en el instante. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a dejar todo lo que tanto trabajamos para que tuvieras atrás? ¿Cuánta gente vas a defraudar? ¿Qué pasa si el emprendimiento es un sumamente fracaso? ¿Qué? ¿Qué pasa si te arrepientes el día de mañana? Ya vas a dejar de tener la vida segura que tanto hemos trabajado para que tengas. Eran estas frases las que me decían mis padres. Eran frases que yo estaba sumamente preparado para recibir, porque llevaba un año con una batalla frontal contra mi amigo hipócrita de la comodidad, escuchando las mismas frases y cayendo en ellas, hasta que finalmente estaba listo para no caer, estaba listo para hacer lo que había encontrado que me gustaba hacer momento a momento. Es por eso que eso no cambió mi decisión. Me involucré 100% en el emprendimiento y me tiré a la incertidumbre. Me tiré a la incertidumbre, me tiré al no saber qué va a pasar mañana. Ese futuro escrito que yo pensaba que existía, ese futuro escrito que tanto mis padres habían trabajado por tenerme, me di cuenta que en verdad es mentira. Y hoy día la pandemia nos enseñó que ese futuro escrito no existe, que no hay nada escrito en esta vida, que siempre es un buen día para empezar de cero, pero siempre y cuando tengamos la entereza espiritual y la claridad mental de saber si estamos viviendo el instante haciendo lo que nos gusta, si estamos viviendo el momento. Es ahí cuando vamos a poder realmente vivir en lo incierto, realmente sentirnos un poquito cómodos dentro de esa incomodidad, dentro de esa incertidumbre. Porque nosotros los jóvenes nacimos con la tecnología, nacimos con lo cómodo, no hay nadie a quien culpar. Nosotros tenemos todas las respuestas en la palma de la mano y nos dimos cuenta, o la pandemia nos hizo dar cuenta que eso no valía nada, que ya saber las respuestas de mañana o pasado no existe. Ahora lo único que existe es volver adentro y encontrar qué verdaderamente nos apasiona en el momento. Encontrar esas áreas que nos va a sacar nuestro verdadero carácter, irnos a lo incómodo, irnos a lo nuevo. Es solo así que vamos a sacar partes de nuestro carácter que estaban escondidas por tanto tiempo por la comodidad y por ese amigo hipócrita. Después de todo, pónganse a pensar, ¿ustedes creen que esas historias de éxito que vemos en YouTube tanto, de esas personas exitosas que tanto vemos y queremos algún día ser como ellos, tuvieron una vida fácil? ¿Tuvieron una juventud sencilla, cómoda? Todo lo contrario. Es la gente más exitosa, la gente que ha pasado por más problemas, la gente que ha aprendido a vivir en la incertidumbre, la gente que esos problemas le ha sacado parte de su carácter, que a futuro es esa parte de su carácter nueva que los hace propulsar al éxito. Es esa parte de su carácter que si no hubieran estado obligados a sacar, probablemente no hubieran encontrado. Por eso los invito hoy a que nos lancemos a lo incierto, a que nos lancemos a lo incómodo. No dejemos que un problema nos obligue a conocer parte de nuestro carácter que está escondido. No dejemos que obligatoriamente tengamos que descubrir el verdadero carácter que tenemos adentro, que tengamos que descubrir esas cosas que el día de mañana nos van a llegar al éxito. Quiero que se lleven una reflexión y una pregunta. Quiero que reflexionen y mediten y se den cuenta quién está siendo su amigo hipócrita en este momento. Y desnudémoslo de una vez por todas. Muchas gracias.